Hola, bienvenidos a Cálculo Multivariado. En esta ocasión vamos a abordar las derivadas parciales de segundo orden, la que nos van a servir para encontrar máximos y mínimos de una función de dos variables. En esta ocasión, fíjense, vamos a resolver este ejemplo z igual a x por y, que es una función f de xy. Recuerden, f de xy es igual a z, se la puede escribir así. Y fíjense que vamos a sacar las primeras derivadas parciales, que son la derivada de z con respecto de x y la derivada de z, parcial de z con respecto de y. Vamos a sacar estas dos derivadas muy importantes. Estas son de orden 1, la primera derivada. Y fíjense, la derivada de z de esta función con respecto de x, aquí se mantiene y como constante y se deriva x, o sea que la respuesta sería y, la derivada de x es 1. Y acá vamos a derivar esta función z parcialmente con respecto de y, o sea que y se la deriva normalmente y x se convierte en una constante, o sea la derivada de y es 1 por x quedaría x. Fíjense, ya tenemos estas dos derivadas de primer orden, las primeras derivadas parciales, tanto con respecto de x y con respecto de y. Ahora vienen las derivadas parciales de segundo orden, muy importante. Se desprenden dos de cada una de las derivadas de parciales que ya hemos sacado. De la derivada parcial con respecto de x, vamos a sacar la segunda derivada o de segundo orden, la segunda derivada de z con respecto de x mismo, o sea que sería de x al cuadrado. Y otra derivada, la segunda derivada de z, con respecto ya que teníamos con respecto de x, ahora con respecto ya no de x, sino con respecto de y, una derivada cruzada. Fíjense, vamos a ver lo siguiente. Acá vamos a sacar la segunda derivada de la función z con respecto de y mismo, o sea, y al cuadrado, y también la segunda derivada de z con respecto de x, o sea, ya teníamos la primera derivada con respecto de y esta cruzada con respecto de x, una derivada parcial cruzada. Entonces, todas estas son las derivadas parciales de segundo orden que nosotros podemos calcular y vamos a ver algunas particularidades al momento de resolverlas. Fíjense, vamos a sacar la segunda derivada con respecto de x mismo, de esta derivada que está aquí de y, con respecto de x, pues esto y se convierte en constante, nos daría 0. Tendríamos aquí el valor de 0. Aquí la derivada con respecto de y sería 1. La derivada con respecto de y de x sería 0, porque recuerden que si derivamos con respecto de y, otra vez aquí a esta función x, pues x se convierte en constante y la derivada de una constante es 0. Y aquí vamos a derivar con respecto de x, esta x nos daría 1. Hay una particularidad muy importante, que estas derivadas cruzadas son las mismas. Nosotros podemos derivar con respecto de x y luego con respecto de o primero derivar y luego con respecto de x y son las mismas. O sea que la segunda derivada con respecto de x y de y es igual a la segunda derivada de z con respecto de y con respecto de x. O sea, estas dos son iguales, 1 igual a 1. Las otras pueden ser diferentes. En este ejemplo en particular coincidió, pero generalmente pues no hay ninguna. Aquí estas dos pueden ser diferentes. Vamos con otro ejemplo muy importante para abordar este tema. Tenemos la función z igual a e elevado a la menos x y al cuadrado. Para ello vamos a sacar las derivadas parciales primero con respecto de x y con respecto de y. La derivada parcial, fíjense, la derivada parcial de z, de esta función z con respecto de x, y también la derivada parcial de este z con respecto de y. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a recordar una regla de diferenciación para este tipo de funciones, es función exponencial elevado a una función. Fíjense, o un número elevado a una función. La regla general de una derivada con respecto de x o con respecto de cualquier variable es igual a e elevado
de esta función de e elevado a una función es igual a la misma función por la derivada de su exponente y por el logaritmo de e o por el logaritmo de la base, en el caso de que sea otro número, y esta sería la regla de diferenciación que vamos a aplicar, la regla de derivación. Lo que vamos a hacer ahora es derivar esta función con respecto de x, o sea, vamos a derivar la función x y y se convierte en constante, o sea, vamos a derivar esta. Y fíjense, si derivamos esta función con respecto de x, es igual a la misma función tal cual, sin modificarle nada, por la derivada de su exponente, pero la derivada de su exponente es con respecto de x, o sea, solamente derivamos x y será menos y al cuadrado, y por el logaritmo de e, que es 1. Entonces quedaría esto, esta derivada sería igual a menos y al cuadrado e a la menos x y al cuadrado. Muy importante haber sacado la derivada con respecto de x. Ahora vamos a sacar la derivada con respecto de y. Fíjense, se aplica la misma regla de diferenciación y sería la misma función tal cual, sin modificarla, por la derivada de su exponente, y en el caso de derivar su exponente, pues vamos a derivar con respecto de y, o sea que derivamos solamente y, sería 2y y por menos x, que es una constante, y nos quedaría finalmente que esto es igual a menos 2xy e a la menos xy al cuadrado. Ya tenemos las derivadas parciales tanto con respecto de x y como con respecto de y. De aquí vamos a sacar las derivadas parciales de segundo orden. Fíjense que las derivadas cruzadas solamente es necesario sacar una. Por esta ocasión vamos a resolver todo porque son las mismas. En este caso vamos a sacar la segunda derivada de z con respecto de x, o sea, con respecto de x mismo, y aquí la segunda derivada de z con respecto de x con respecto de y. Con respecto de y, aquí la segunda derivada de z con respecto de y aquí la segunda derivada de z con respecto de x. Fíjense, aquí está, estas dos de aquí, tanto esta derivada como esta derivada, estas derivadas cruzadas, tienen que ser la misma. Vamos a resolver la segunda derivada con respecto de x de esta función con respecto de x, o sea que y se vuelve constante, por lo tanto esto sería la misma función, y es una constante, sería la misma función y por la derivada de su exponente, pero con respecto de x, o sea que derivamos x y nos quedaría aquí menos y al cuadrado. Finalmente, esto sería igual, menos por menos daría más, y a la cuarta, se pone la misma base y se suman los exponentes por e a la menos xy al cuadrado. O sea que esta sería y a la cuarta, e a la menos xy al cuadrado. Vamos a sacar la siguiente derivada. Esta es una derivada cruzada. Fíjense que con respecto de y, vamos a derivar esta función con respecto de y. Entonces aquí se convierte en dos funciones. Fíjense, una regla de diferenciación muy importante. El producto de dos funciones que es igual a la primera. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a recordar esta regla de diferenciación del producto de dos funciones que es igual a la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. Entonces se preguntarán, algunos textos tienen la derivada de la primera por la segunda, da igual, es lo mismo. Podemos aplicar ambas y aquí en este caso sería, vamos a sacar la primera función, esta de aquí, por la derivada de la segunda con respecto de y. Siempre hay que tomar en cuenta con respecto de qué variable estamos derivando. Entonces sería, pongo la misma función con respecto de y, es por la derivada de su exponente, y con respecto de y nos quedaría 2y por menos x. Más la segunda, que es e a la menos x y al cuadrado por la derivada de la primera, que sería menos 2y. Podemos aquí reordenar cada uno de los términos. Aquí nos quedaría, fíjense, menos por menos, nos daría más 2xy al cubo e a la menos xy al cuadrado. Y aquí menos 2y
e a la menos xy al cuadrado. Podemos sacar factor común para poner mucho más compacto esta solución y sería esto igual a 2 de factor común, tenemos y también y e a la menos xy al cuadrado y este factor común sería igual a, aquí sería x, y, xy menos 1. Fíjense, muy importante esto, 2y a la menos xy al cuadrado, xy menos 1. Xy al cuadrado, fíjense, muy importante aquí porque aquí está el cubo al cuadrado. Esta sería la derivada cruzada que debería coincidir con la de abajo. Vamos a seguir con esta derivada de aquí con respecto de y. Vamos a derivar con respecto de y esta función. Por lo tanto, aquí sería otro producto de dos funciones. Esto sería igual a la primera por la derivada de la segunda. Ponemos la misma función y derivamos su exponente con respecto de y. O sea que esto sería 2y por menos x. Más la segunda tal cual, que sería e a la menos xy al cuadrado por la derivada de la primera con respecto de y, que sería menos 2x. Y fíjense que esto finalmente sería, podemos reordenar esta parte muy importante. Reordenar aquí sería menos por menos daría más 4x al cuadrado y y al cuadrado. Muy importante, fíjense. Y al cuadrado e a la menos x y al cuadrado. Menos, aquí sería menos 2x e a la menos x y al cuadrado. Aquí podemos sacar factor común que sería 2. Sería 2 x y e a la menos x y al cuadrado. Entonces aquí primero sería 2x y al cuadrado menos 1. Entonces aquí vamos a ubicar esto muy importante también, que sería 2x e a la menos xy al cuadrado que multiplica a 2xy al cuadrado menos 1. Y finalmente vamos a encontrar la derivada de segundo orden con respecto de x de esta función, o sea que aquí podemos ver si es con respecto de x, que tenemos dos funciones, igual vamos a aplicar lo mismo, la primera menos 2xy por la derivada de la segunda, se pone la misma función, se deriva su exponente con respecto de x y aquí sería menos y al cuadrado, más la segunda, que sería e a la menos xy al cuadrado, por la derivada de la primera con respecto de x, que es menos 2y. Entonces, esto sería igual a menos 2, aquí menos por menos nos daría más 2xy al cubo, sería 2xy al cubo, e a la menos xy al cuadrado, menos 2y e a la menos xy al cuadrado. Podemos sacar factor común. El factor común aquí sería 2y e a la menos xy al cuadrado. Entonces aquí sería x. No, aquí sería, nos quedaría x, sí, xy al cuadrado menos 1. Fíjense, este valor sería aquí 2y e a la menos xy al cuadrado, x por y al cuadrado menos 1. Fíjense que se cumple, muy importante, se cumple aquí que las derivadas cruzadas son las mismas. Fíjense, aquí tenemos que se cumple esto y que se cumple que esta derivada es igual a esta derivada.